Vamos a ir a la palabra de Dios. Seguimos en Génesis, nada más que ciertos temas en particular. En esta ocasión vamos a hablar acerca del pecado y la muerte en Génesis 3. Acompáñenme a Génesis 3 y antes de leer, solamente vamos a leer Génesis capítulo 3, versos 14 en adelante. Pero antes, por favor, acompáñenme orando. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra, Dios, estudiarla y también ver qué tiene ella para nosotros. Te queremos pedir, Padre, que tu Santo Espíritu sea el enseñador, tu Santo Espíritu esté hablando a nuestros corazones, Señor, reconociendo que por algo, Señor, tú has puesto en este día este tema para nosotros, Señor. Que ahora que estamos empezando el año, podamos ver y entender el mundo en el que estamos, Señor, el problema que este mundo tiene y la solución que tú has dado para dicho problema, Señor, el problema del pecado. Por favor, habla a nuestros corazones, que sea tu Santo Espíritu el enseñador, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y la palabra de Dios dice en Génesis 3, versos 14 en adelante: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca del pecado. Y en realidad ya se ha predicado acerca de esto con anterioridad. Por tal razón no vamos a volver a predicar de lo mismo. Cualquier cosa puedes ir a la página de YouTube de la iglesia, ahí está. Ya se habló acerca de esto, de las consecuencias del pecado. Leemos esta porción porque aquí ya vemos cómo Dios está haciendo juicio sobre la serpiente, sobre el hombre. También está entrando la maldición en la creación. Vemos versículos anteriores a esto de que el hombre desobedece el mandato de Dios, y por tal razón entonces ahora el pecado trae sus repercusiones. En la predicación de esta porción también una de las cosas que se veía es de que en realidad hay cosas que se está diciendo aquí en relación al trabajo, que son cosas que en realidad ya existían antes de la caída. Por ejemplo, el hecho de que el hombre tuviese que trabajar. El hecho de que el trabajo exista es porque Dios le está dando al hombre la capacidad de sojuzgar la tierra. Pero obviamente la repercusión viene en el sentido de que, vas a hacer aquello para lo cual fuiste diseñado, tienes que sojuzgar, pero no sin que haya dolor de por medio. Igual la mujer, no es de que ahora va a dar a luz y bueno, la consecuencia del pecado es que ahora la mujer dé a luz. No, es que ahora aquello que estaba diseñada para realizar, ahora tiene el dolor de por medio. Y por supuesto la cuestión del protoevangelio, una señal de esperanza, un mensaje de esperanza, que alguien al final vendría y vencería a la serpiente y revertiría todo aquello que viene como consecuencia en Génesis. Entonces aquí inicia el problema en la humanidad por el pecado, y hoy vamos a hablar acerca del pecado. Pero es importante, si bien muy probablemente muchos de ustedes ya saben esto, que empecemos definiendo a qué nos referimos con pecado, ¿ok? Entonces, ¿qué es el pecado? Y no se preocupen, no nos vamos a ir a la RAE ni nada de eso. Vamos a hacer algo que es muy intuitivo, simplemente, y muy probablemente estos ya lo saben, pero vamos a repasarlo. Es muy importante que nosotros tengamos muy en claro esto. El pecado, vamos a decir que es todo aquello que va en contra del carácter y el diseño de Dios, ¿ok?
Por eso, si Dios es fiel, la Biblia va a decir y la Biblia va a enseñar que vendría a ser pecado. Si Dios es fiel, entonces es pecado la infidelidad. Por eso el adulterio es pecado. ¿Okay? Dios es un Dios verdadero, Dios es un Dios veraz, Dios es verdad. Por eso es pecado mentir. Dios es vida y Dios es el dueño de la vida. Y como Dios es el dueño de la vida, en realidad nadie puede ejercer ese gobierno que solamente Él tiene sobre la vida, y por tal razón es pecado matar a otro que es imagen y semejanza de Dios. Porque el único que puede quitarle la vida al hombre es ¿quién? Es Dios. Ahora, entonces, ¿por qué matamos a los animales? Bueno, porque Dios nos dio capacidad de sojuzgar sobre las bestias, ¿ok? Dejarlo claro. Pero sobre la vida de otro hombre, a menos que sea por una cuestión de justicia, como vemos en el Antiguo Testamento, el hombre no puede simplemente a disposición quitar la vida. Dios es un Dios soberano que se gobierna a sí mismo sin estar sometido a otro. Él gobierna sobre todas las cosas, y por eso nosotros nos vamos a dar cuenta que cada vez de que en la Escritura se levanta un personaje que se quiere poner a sí mismo como soberano, entonces Dios lo va a castigar, Dios lo va a humillar, porque es pecado pretender tener el control de mi propia vida y también creer que tengo el control que solamente a Dios le corresponde. Entonces, Dios es, y por tal razón el pecado es todo aquello que va en contra de lo que Dios es y lo que Dios ha diseñado. Y miren, esto es muy importante, Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, esto simplemente es un repaso porque vamos a hablar del pecado y bueno, empecemos hablando de qué es pecado. Porque cuando uno luego habla con los jóvenes, está la típica pregunta, ¿no? Bueno, ¿y por qué es pecado la homosexualidad, no? Si no le hacen daño a nadie. Y tienen razón, no le hacen daño a nadie. Es más, cuando alguien fornica no necesariamente le está haciendo daño a alguien, pero está en contra del diseño de Dios. Por eso la importancia de lo que yo entiendo como pecado, porque el joven que hace esa pregunta presuponiendo que pecado es todo aquello que le hace un perjuicio físico a alguien más. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Lo que entiende por pecado. Por eso siempre tener claro qué es pecado. Pecado es todo aquello que va en contra del carácter y el diseño de Dios. Y la unión hombre y mujer incluso es algo que Dios pone en la creación para reflejar algo superior incluso, que es el amor de Cristo ¿por quién? Por la iglesia. ¿Okay? Entonces, que eso también refleja algo del carácter de Dios. Por eso el pecado es todo aquello que va en contra del carácter y el diseño de Dios. El pecado no es simplemente hacerle perjuicio o daño físico a alguien más. Entonces, entre el pecado, el hombre desobedece el mandato de Dios, el hombre y la mujer, y por tal razón vienen repercusiones, no solamente en el hombre, en el ser humano, sino en aquello que le fue dado para sojuzgar, que es la tierra, y la tierra se vuelve maldita. Entonces nosotros vemos de que aquí empieza el pecado, y el pecado empieza por la posibilidad que le da al hombre de ser fiel, ¿okay? Porque para ser fiel debe existir la posibilidad de ser ¿qué? Pues infiel. Entonces el hombre falla y de ahí tenemos el pecado. Ahora el hombre, a partir de este momento, a partir de Génesis 3, el hombre va a tener una inclinación hacia el pecado. La humanidad, la creación en sí se ha corrompido y ahora el hombre va a tender hacia el pecado, que es lo que se conoce como la contaminación original. Y ahora necesitamos a partir de acá hablar acerca del origen del pecado, el origen de la maldad. ¿Por qué? Porque ahora el pecado está ¿en dónde? La inclinación hacia el pecado habita ¿en dónde? En el hombre. Y uno dice, bueno hermano, sí, esto ya lo hemos visto. Sí, ya lo hemos visto, pero es importante, ¿sabes por qué? Porque como yo entiendo el origen, y esto ya lo habíamos visto en otras ocasiones, va a afectar muchísimas cosas. Permíteme citar a algunos teólogos, dice Wayne Grudem, aún antes de la desobediencia de Adán y Eva, el pecado ya estaba
presente en el mundo angelical con la caída de Satanás y los demonios, pero con respecto a la raza humana, el primer pecado fue el de Adán y Eva en el huerto del Edén, que es lo que acabamos de ver acá. Erickson va a decir, a menudo la tentación implica una influencia externa. Así fue en el caso de Jesús, por ejemplo, Jesús va a ser tentado por Satanás, obviamente sin éxito. En el caso de Adán y Eva, pues con éxito, ¿no? En el caso de Adán y Eva, la serpiente no sugirió directamente que comieran del árbol prohibido. En su lugar, lo que hizo fue plantear la cuestión de si el fruto de todos los árboles estaba fuera de sus límites. Pero es el individuo el que es finalmente responsable, que es algo que encontramos en la Escritura. Adán y Eva eligieron actuar entre el impulso y la sugerencia. Jesús escogió no hacerlo, que es algo que nosotros vamos a hablar. En lo que nosotros como humanidad fracasamos, el Señor Jesús va a tener victoria y por eso podemos tener salvación. Pero volviendo a esta cuestión del origen del pecado, que ahora el pecado habita en nosotros, esto es importante y lo dice la Escritura. Mira, dice Santiago capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y esto es una pregunta retórica, o sea, la respuesta es sí. ¿No viene de ahí? Sí, viene de mis pasiones. ¿Y cómo esto tiene implicaciones para mí, implicaciones prácticas? Mira, si hay algo que es muy común, en realidad eso siempre ha sido común, pero si hay algo que es muy tendencia hoy en ciertos grupos, es la cuestión de, por ejemplo, en el feminismo, ideología de género y otras cosas. Siempre está esta cuestión de la victimización, que vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Pero el que se hace víctima, ¿qué es lo que hace? Pone el origen del problema en alguien más. Pero el detalle está en que la Escritura me va a enseñar que ahora en mí hay ¿qué? Hay pecado. Y el origen del problema es que el pecado, y el pecado está en mí. Si el pecado está en mí, ¿sabes cuál es el detalle de que eso no me permite echarle la culpa a nadie más? Permíteme ponerte un ejemplo. Mi hermano, cuando yo me ofendo, cuando nos ofendemos, pero me voy a poner a mí de ejemplo. Cuando yo me ofendo porque alguien me dice algo que no me gusta, ¿qué es lo que está siendo atacado? Mi ego, mi imagen, mi percepción. Alguien está yendo en contra de la percepción que yo tengo acerca de mí mismo. Si no hubiera ninguna gota, ningún ápice de orgullo y de amor propio en mí, ¿me afectaría eso? Entonces, ¿en quién está el problema? Está en mí. Y quiero siempre que, bueno, es que alguien más, y mira, tampoco vamos a ser irrealistas. Por supuesto que hay un problema en ese alguien más y tampoco estuvo bien de que ese alguien más te ofendiese. Pero no es cierto de que ese es el único problema. ¿Sí me explico? Porque ahora dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Porque ahora, desde Génesis 3, el hombre es un hombre caído, es un hombre corrupto, es un ser humano contaminado, luchamos con nuestras pasiones y nuestros deseos. Entender el origen del pecado entonces me debe llevar a entender cuál puede llegar a ser la solución, que la solución es Cristo y vamos a hablar de ello. Pero debo de tomar responsabilidad por ello. El saber el origen del pecado me responsabiliza a mí en dejar de pensar de que el problema está en el otro hermano, en ser más autoanalítico y autocrítico y decir como el salmista, Señor, ve si hay en mí camino de maldad, camino de perversidad. Porque nosotros luchamos con nuestras pasiones y nuestros deseos. Romanos capítulo 3, versos 10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Okay. Ni tú ni yo lo buscamos, Él nos buscó, Él nos encontró, Él nos alcanzó. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
porque estamos caídos, buscamos la maldad. Esa es nuestra tendencia. Esa es la tendencia de todos parejitos, ¿eh? Y eso es lo que tenemos en Génesis, porque decíamos que pues seguimos en Génesis, ¿no? Así que tenemos que mostrar uno de Génesis. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y por eso vamos a encontrar de que Dios toma a Noé, y a pesar de que Noé es un hombre diferente al resto, en cierto sentido, aún así, ¿qué es lo que encontramos en Génesis 9? Se emborracha, ¿no? Y también sus hijos pecan, y también la humanidad que continúa después del diluvio sigue teniendo problemas, porque el problema no eran solamente los otros, es de que ahora el pecado está ¿en quién? En nosotros. R.C. Sproul va a decir, antes de la caída, Adán gozaba de dos posibilidades. Tenía la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar. Después de la caída, Adán tiene la capacidad de pecar y la incapacidad de no pecar. Y nosotros también. Nosotros somos pecadores, caídos, y eso nos hace a nosotros el problema. Y nosotros empezamos este año, y si hay algo que creo que Dios nos está diciendo ahorita que empezamos este año es, deja de ver a los demás como el problema. Es, hijo, yo quiero trabajar en ti. Hijo, yo quiero que tú seas transformado, que sigas siendo transformado en la semejanza de Cristo, que sigas muriendo a ti mismo, que sigas despojándote del viejo hombre, como dice Efesios, y renovándote en el nuevo que es Cristo. Porque el problema no son los demás, el problema habita en nosotros. Así que creo que Dios nos está diciendo que tengamos cuidado en esto, que Él ya nos ha puesto ahí en la Escritura desde hace tiempo y que a lo mejor hemos estado ignorando. Deja de estar viendo el problema en los demás, porque yo necesito trabajar en ti. Necesito que Cristo sea visto en ti. Y de hecho, en Cristo somos libertados del poder de las tinieblas. Por eso ahora podemos agradar a Dios. Dependiendo de la fuente, será la cura. Si la causa del pecado no es espiritual, por eso es importante entender esto, si la causa del pecado no es espiritual, la solución tampoco debe serlo. Entonces, entender la fuente me ayuda a saber cuál es la solución del problema. Por ejemplo, si el problema es la situación económica, entonces no necesitamos a Cristo. O sea, si el problema del mundo fuesen las diferencias sociales, las distintas castas que hay, las diferencias étnicas, las diferencias culturales, si ese fuese el problema, entonces no es Cristo la solución, ¿ok? Si el problema fuesen las desigualdades sociales, entonces lo que necesito es un tío rico que ponga a todos por igual, ¿ok? No necesito a Cristo, pero no ese es el problema. Sino la generación de más recursos o establecimientos de un mejor sistema económico. Pero si el problema es el corazón del hombre, entonces, como dice Ezequiel, el problema es la solución es tener un nuevo corazón. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Muchas gracias. Voy a echar la culpa que estoy enfermo. No es cierto. La culpa es algo más, no soy yo. Y os daré un corazón de carne. ¿Sabes cuál es la solución? La solución es nacer de nuevo. Cuando el evangelio nos es predicado y nos resplandece la luz de Cristo y nos es dado un nuevo corazón, entonces ahora nosotros empezamos a ser transformados por la obra del Espíritu Santo en la semejanza de Cristo. Y eso es lo que realmente puede crear una solución. Más bien, no es lo que puede crear una solución, esa es la solución a los problemas. Y
¿Cómo esto es importante en nuestro mundo hoy en día? Porque nosotros podemos estar discutiendo de política y se entiende que se discuta o se platique amigablemente de repente de eso, pero ¿sabes qué? Eso nunca va a ser la solución. Por ejemplo, ¿no? Cierto sistema, no le vamos a poner nombre, pero ya todos saben cuál es, ¿no? Hay que ponerlos a todos parejos, ¿no? En igualdades de condiciones. Y cuando los pongas a todos en igualdad de condiciones, te vas a dar cuenta que todos vamos a jalar parejo. Hermano, eso ya se ha probado, eso no existe, porque no es la igualdad de condiciones lo que va a hacer que todos jalemos parejo. Es más, ni en la iglesia todos jalan parejo, porque no estamos muriendo a nosotros mismos para que Cristo sea formado en nosotros. Pero la solución no es un sistema económico. Pues entonces, como ese es un problema, vayámonos al otro. No, entonces, y en cualquier sistema siempre va a haber un fallo. ¿Sabes por qué? Porque el problema no es el sistema, son los que manejan el sistema. ¿Y sabes quiénes manejan el sistema? Los políticos, no nosotros, el hombre, la humanidad, una humanidad caída en cuyo corazón habita el pecado. Pero ¿sabes qué es lo que necesita el mundo? El mundo necesita que el evangelio le sea predicado. Por eso el mundo necesita de que Cristo sea anunciado. Y por eso nosotros necesitamos seguir creciendo en la semejanza ¿de quién? De Cristo. Entender la fuente me ayuda a entender la solución. Por esto predicamos el evangelio. Es lo único que puede transformar a una persona. No son los sistemas políticos, económicos, sociales. Es Cristo. Cualquier sistema de manera última va a fracasar. Cualquier sistema humano. Porque el problema está en el humano que está creando el sistema. La actitud del hombre ante el pecado. Y esto es lo que encontramos en los versículos anteriores a lo que nosotros estábamos leyendo aquí en Génesis capítulo 3. ¿Cuál fue la actitud? Bueno, la actitud del hombre, y es lo que ya dijimos que de lo que íbamos a hablar. Bueno, el hombre dijo, Señor, la mujer que tú me diste, que básicamente es decirle a Dios, Dios, es tu culpa. Que eso es lo que hoy en día hace las personas, ¿no? O sea, Señor, ¿por qué tú me haces? Porque Dios permitió esto, entonces yo estoy actuando de esta manera, que es un poquito lo que hacía Adán, ¿no? Así empezó todo y así continúa hasta el día de hoy por parte de muchos. Señor, la mujer que tú me diste, es tu culpa, Dios, porque me diste a la mujer. Y la mujer va a decir, bueno, es culpa de la serpiente. Y esta es nuestra tendencia que ya mencionábamos, la cuestión de la victimización. De hecho, cuando algunas personas quieren ir a terapia, básicamente lo que quieren escuchar es de que alguien se siente, los escuche, hace un rastreo por toda su vida y entonces que les digan, mira, lo que pasa es que por lo que yo escucho de tu historia, lo que tú estás pasando no es culpa tuya. Lo que pasa es que cuando tenías 4 años, 5 meses, 3 semanas y 2 días, alguien te habló feo. Y como te hablaron feo, eso provocó un trauma en tu ser tan grande. O sea, tu configuración neuronal fue afectada a tal punto que ahora tú procedes de esta manera. Entonces no es tu culpa, es porque te hablaron feo. Entonces, ahora todo mundo, el universo completo, se debe reconfigurar de tal manera que ahora ya nada te afecte, que nada me afecte a mí para que entonces yo no sea traumado. Pero entonces todo es culpa de los demás. Todo es culpa del padre que tuve, que fue un padre indiferente. Pero el padre que tuviste le puede echar la culpa ¿a quién? A su padre. Y va a decir, pues es que no es mi culpa, o sea, yo no tenía tiempo para atenderte, hijo, porque pues mira, o te daba de comer o te atendía, ¿no? Y entonces, pues no va a haber niño que atender si te mueres de hambre. Y así podemos ir hacia atrás. Y cada quien va a tener una situación, cada quien va a tener una vida, cada quien va a tener cosas que pasó, que sufrió, que lamentó. Pero esta tendencia a la victimización, a la culpa es de alguien más, ¿sabes qué?
es algo que siempre se ha hecho y que no es la solución al problema, porque una vez más, aunque yo creo que esto ya quedó evidentemente claro, quiero resaltarlo, y si hay un joven que me esté escuchando, no eres víctima, no te ha pasado lo más, es que tú no entiendes, no, tú no entiendes, ¿ok? Lo que a ti te ha pasado no es la historia más triste del universo, y no solamente no es la historia más triste del universo, hay gente que ha pasado cosas más tristes y que ha tenido una mejor actitud que tú. Y lo más vergonzoso es cuando uno escucha historias de inconversos que tienen actitudes más loables que creyentes, que se supone que deben andar como Cristo anduvo. Entonces, nosotros vemos de que el hombre va a echar la culpa a la mujer le va a echar la culpa a la serpiente y Dios va a decir, no, tú eres culpable, tú tienes pecado. Tú has fallado, tú has desobedecido y tú vas a pagar las consecuencias. Y a pesar de que nosotros somos dignos merecedores de las consecuencias de nuestros pecados, Dios en su misericordia, Dios nada obliga a Dios a hacer lo que hizo, que es por medio de Cristo darnos salvación. Nada obliga a Dios y por eso Dios muestra su amor, dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a partir de ese momento vemos consecuencias generales, aparte de las que ya hemos mencionado. Vamos a ver de que la Escritura va a hablar de que nosotros estamos separados de Dios. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En Isaías nosotros nos vamos a dar cuenta de que el Señor va a decir, porque han pecado viene juicio. Y el detalle está en que ustedes quieren seguir en su ritual, en los sacrificios, pero no hay arrepentimiento. Y hay una separación entre ustedes y Dios. Y de hecho esa separación, o la cuestión de la separación es algo que nosotros vemos desde Génesis 3. Por eso Dios se paseaba en el jardín estaba Dios, en el jardín estaba el hombre y Dios tenían esa comunión, pero a partir del pecado, ¿qué es lo que tenemos? Separación. El hombre sale ¿de dónde? Del jardín. Y hay muerte. Ahora también hay separación de la parte material e inmaterial del hombre, que originalmente fue diseñada para funcionar en conjunto. Porque si hay algo que el pecado trae, es separación. Separación entre mí y Dios, separación espiritual. Muerte, el hecho de que ahora incluso el ser humano vaya a sufrir de este evento, ¿no? La muerte, la separación de la parte inmaterial e inmaterial del hombre, pero sin duda alguna el pecado también trae separación, ¿sabes entre quién? Entre nosotros. El pecado trae separación en las familias, el pecado trae separación en la iglesia, que de hecho es algo de lo que la Escritura advierte mucho en la cuestión de la división. Porque la separación en sí es producto del pecado, la división es producto del pecado. Y más bien por eso en los hijos de Dios, ¿qué es lo que se debe ver? Unidad. Pero bueno, el pecado trae separación, el pecado corrompe, destruye nuestras relaciones. ¿Por qué ya no tengo relación con mis padres? Bueno, porque mi papá era mal. No, porque tú eres un pecador y tu pecado trae eso. Y también tu padre tiene pecado, sin duda alguna, ¿no? Y todos, pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. O sea, éramos extraños ¿a quién? A Dios. ¿Y enemigos de quién? De Dios, separados de Dios en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Éramos muertos en pecado, física y espiritualmente, lo que ya hemos mencionado. Dice Efesios, nosotros vemos evidente a lo largo de la Escritura la cuestión de la muerte física, pero la Escritura también va a hablar de esta muerte espiritual. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos sin esperanza en este mundo. Romanos capítulo 5 versos 16 y 17 dice, y con el don no sucedió como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Quién es el uno que pecó? En Génesis.
Adán. Y uno dice, bueno, sí Eva, pero bueno, Romanos 5 va a hablar de Adán, porque Jesús es el postrer Adán. No, lo que me gustó es de que también fueron las mujeres las que dijeron Eva, porque si no iban a decir, es un machista heteropatriarcal opresor, porque mencionó que... Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Una cosa que dice Grudem en su teología sistemática que se me hace muy curioso es que él dice, bueno, los que se quejan de que por uno la condenación vino a muchos, no se condenan de que por uno la salvación puede venir también a muchos. Efesios capítulo 2, verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. En Efesios le está hablando a creyentes y les está recordando lo que ellos eran antes de estar en Cristo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos perdidos sin esperanza, que bueno, mucho de lo que vamos a decir aquí es como un poquito de lo mismo, pero bueno, hablando de la forma en la que lo expresa la Escritura. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pero ahora los tenemos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que ya no sois extranjeros, extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estábamos en Adán, que es lo que ya hemos leído, en las repercusiones de lo que Adán hizo. Dice 1 Corintios 15, 21, 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, esto es en Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y mira, si hay alguien que no está en Cristo, ¿en quién está? ¿O es hijo de quién? De Satanás, muy importante. Miembros del reino de Satanás. Y aquí no es el tema, pero igual y menciono algo del yugo desigual. Ya lo hemos mencionado, pero igual lo volvemos a repetir. Juan 8, 42 al 43 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje. Les pregunta, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué evidencia que son del diablo? Sus hechos, ok. No el chip, no, nada. Es que los que tienen el chip, no. Lo que evidencia quién es de quién es su proceder, ok. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ok, entonces, ¿qué evidencia de quién somos? Nuestro proceder. Por esto no la sois vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, ¿a quién pertenece alguien que no escucha la palabra de Dios? Lo que ya hemos mencionado, de Satanás. Miren, cuando uno habla con pues, siempre digo con los jóvenes, ¿no? Luego los jóvenes me dan así, ya no te vuelvo a contar nada, ¿no? Pero, miren, cuando uno le dice a un joven que no debe andar en yugo desigual, lamentablemente, muchas veces lo que escuchan es, mira, no te cases con un inconverso porque te va a ir mal. Miren, la razón por la cual la Escritura dice que yo no tengo que andar en un yugo desigual es, si te das cuenta, lo primero que dice la Escritura no es
porque te va a ir mal. Vas a ver, te va a dejar, te va a ser infiel. No dice eso la Escritura, ¿sabes? Y no quiero decir de que eso no pueda llegar a pasar, pero también es cierto que a veces no pasa. ¿Ok? Porque el punto no es ese. ¿Sabes cuál es el punto? El punto es, Dios hace una separación entre su pueblo y el resto. Y tú eres hijo de Dios. Y tú estás entrando en unión con otro reino, que es el reino de Satanás, al entrar en un yugo desigual. Por eso Pablo va a decir, ¿qué comunión tiene Dios con Belial? ¿O qué comunión tiene Dios con Satanás? Cuando yo nada más digo te puede ir mal, es más un coercionamiento emocional en el sentido de meterle miedo para que ya deje de andar con esa persona, que en realidad el argumento teológico que está haciendo la Escritura. Somos hijos de Dios, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. La razón por la cual no debes andar en yugo desigual no es porque a lo mejor y te va mal, porque a lo mejor y no necesaria, bajo términos humanos, entiéndase ir bien o ir mal, ¿no? No es por eso, sino porque tú estás en un acto de rebeldía contra Dios. Y luego, ¿cuál es la respuesta? Bueno, ¿y qué tal si se convierte? ¿No? ¿Qué tal si se convierte? Bueno, mira, quiero que sepas algo. Si se convierte, es porque Dios tuvo misericordia. Pero aunque Dios tuvo misericordia, se evidenció que tú estás más que dispuesto a poner de lado la gloria de Dios con tal de satisfacer tus propios deseos. No digas que amas a Dios, no digas que te importa la gloria de Dios, porque si te importase la gloria de Dios, no entrarías en comunión con otro reino. Así lo pone la Escritura. La Escritura no te lo pone como que, y a lo mejor y te va mal. No, la Escritura incluso dice, a los impíos les va bien, humanamente hablando. Tú estás en rebeldía contra Dios, tú muestras que no amas a Dios, que te importa un comino la gloria de Dios cuando tú entras en comunión con el reino de las tinieblas. Así lo pone la Escritura. Por eso la importancia de entender qué éramos antes de estar en Cristo y lo que ahora tenemos en Cristo. ¿Y el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas? Bueno, mira, a ver, deducción. Si te ha liberado de la potestad de las tinieblas es porque antes estabas ¿en dónde? En las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, porque antes tenías que ser trasladado, eras parte de otro reino, y eso es algo que la Escritura habla de dos reinos, de dos mundos, o sea, no de dos mundos espirituales, un mundo espiritual y que Dios le ha dado cierta potestad a Satanás. Es fascinante ver cómo eso se desarrolla en el Antiguo Testamento, pero eso para el instituto. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados, en Cristo Jesús. Y por supuesto que eterna perdición. Que la eterna perdición es descrita de distintas maneras en la Escritura, ¿no? Se habla del infierno, que hay distintas palabras en el original para el Gehenna, el Tártaro, el Hades. Pero mira, creo que Tesalonicenses lo describe de la manera más sencilla posible. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 8, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses estaban siendo atribulados, entonces Dios le dice, yo les voy a pagar a ellos también por lo que les están haciendo a ustedes. Y dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor. Por eso Hebreos también va a hablar del reposo, la palabra en el original que se utiliza tanto en Hebreos como acá es la misma. Y esto tiene que ver con el día del reposo del Señor, pero no entraremos en ello. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Dios va a pagarles. No obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que les va a pasar a estos? Mira lo que dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Cuál es la eterna perdición? Dice Tesalonicenses, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué es la salvación? Lo contrario a esto. La salvación es ser parte, poder disfrutar de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué es el infierno?
No, es que allá, yo no sé cómo es el infierno, pero es separación, exactamente, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y mira, a pesar de todo esto, de las consecuencias del pecado, de lo que el hombre ha hecho, de cómo le hemos fallado a Dios, el amor de Dios se manifiesta. Porque nosotros vemos cómo nuestro pecado causa guerras, causa divisiones. Cuando tú ves las noticias y ves los casos más horripilantes, todo eso que tú ves, que te molesta, que odias, que aborreces, es producto de lo que tú y yo permitimos anidar en nuestro corazón. Y a pesar de eso, de lo más repugnante, lo más asqueroso que el ser humano puede llegar a ser, a pesar de los actos más devastadores de la rebelión del hombre, Dios decide mostrar su amor. Dios decide mostrar su amor contigo. Dios decide mostrar su amor conmigo, en que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. No hay mayor muestra de amor que eso. No hay mayor sacrificio que alguien pudiese hacer. No hay cosa que tenga más valor, y la razón por la cual Cristo tuvo que morir es porque nuestra ofensa es a un Dios que es santo, justo, infinito, y la paga de la ofensa debe ser proporcional a la ofensa misma. Por eso la condenación eterna es el pago de la ofensa, porque hemos ofendido a un Dios eterno, justo, infinito, santo. Él ama a pesar de los actos más devastadores de nuestra rebelión. Él decide rescatarte a ti, rescatarme a mí, porque nada obliga a Dios a rescatar a nadie. No hay algo que diga eso en la Escritura. Por eso se llama gracia, es por gracia de Dios. Y por eso dice Efesios de que seremos para alabanza de la gloria de su gracia. Y a Dios no le interesa el perdón barato, por eso Cristo Jesús tuvo que morir en la cruz. El pecado tiene un precio, tu pecado, mi pecado tiene un precio. Es incalculable, no lo podemos pagar. Pero la pregunta es, ¿por qué seguimos viendo el pecado como cosa pequeña, como cosa mínima? Porque cuando a veces se reprende que se tenga cierto proceder, la respuesta es que es exagerado, es que es fanático. Es exagerado decir de que honremos a nuestro Señor. Eso es fanático decir de que debemos honrar un sacrificio invaluable. ¿Eso es fanatismo? ¿O en realidad demuestra la corta comprensión que tenemos de las repercusiones del pecado y de nuestro pecado? Él pagó por tu pecado y por el mío. Y por eso hoy en día podemos estar aquí disfrutando de la comunión de Dios. Conclusiones: la única forma en la que podemos explicar correctamente los problemas de nuestra sociedad y de la humanidad es a la luz de lo que la Escritura enseña. ¿Sabes de dónde nacen los problemas? Dice Santiago, de nuestras pasiones, de nuestros deseos, del pecado que habita en nosotros. Por lo tanto, debemos dejar de victimizarnos. La Escritura no nos pone como víctimas. ¿Sabes cómo te pone? Como victimario. Nosotros somos los que ofendemos, nosotros somos los que dañamos, nosotros debemos responsabilizarnos por nuestro proceder. Dejemos de ver el pecado como cosa mínima. Si fuese cosa mínima, no hubiese sido necesario la muerte de Cristo. Tu mentira no es una mentirita, mi mentira no es una mentirita. Mi ira, mi injusticia, mi desprecio, mi odio por los demás, mi falta de amor por los demás no es cosa mínima, porque si fuese cosa mínima, Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz. Así que muramos a nosotros, despojémonos del viejo hombre y revistámonos del nuevo, como dice Efesios. Y sabes que hemos visto que tenemos esperanza, porque a pesar de la suciedad, la repugnancia que pueda llegar a habitar en nuestro corazón, aún así Dios, sin ningún tipo de obligación a hacerlo, decidió enviar a Cristo. Y por eso, ¿sabes qué? Podemos confiar en que Dios nos ama. No necesitas ningún tipo de aprobación, de halago de alguien más. Nuestro valor está en Cristo. Nuestro valor reside en el hecho
de que Dios decidió amarnos no mereciendo amor y de que ahora tenemos valor en Cristo. Somos amados, eres amado, eres amada, puedes tener tranquilidad de eso. No debes andar buscando eso porque ya lo eres, ya lo somos. Es en el sacrificio de Cristo que Dios brinda la verdadera solución al problema del hombre. Por eso, refugiémonos en aquel que es el único que nos puede dar la solución, la cura al problema que es en Cristo. Acompáñenme a orar, mis amados hermanos.